Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, donde tengo el honor de ser pastor. Bienvenidos también todos aquellos que nos escuchan o nos miran de cualquier lugar, que estamos en el interés mutuo de compartir, de recibir algo nuevo, bello, poderoso de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en este día. Y venimos de tu santa presencia hoy pidiéndote que nos ayudes una vez más a recibir un mensaje de tu palabra que sea útil, que sea de bendición, pero que sobre todo que nos ayude a ser mejores hijos tuyos, que nos ayudes a levantarnos y ser el pueblo, la iglesia que tú quieres que seamos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues seguimos. Ya estamos terminando. La historia del Éxodo, ahí en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Y este es el devocional bíblico número 20. Y seguimos estudiando este último discurso, mensaje, palabras sabias de Moisés, que ya son una despedida y está preparando todas las condiciones para él partir y el pueblo cruzar y tomar la tierra prometida. Y ahí prácticamente el libro de Deuteronomio completo es este mensaje de Moisés. Así que está lleno de sabios consejos, de palabras de Dios, muy útiles, que el pueblo debía recordar ahora en su nueva etapa, cuando entraran a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Moisés es un anciano, nada más y nada menos que 120 años, y está en este espíritu precioso de reconocer que está cerca del momento en que va a estar con el Señor. No iba a entrar a la tierra prometida física, pero iba a entrar en la presencia de Dios prometida. Él estaba consciente de eso. Y vamos a estar mirando hoy esta segunda parte de este mensaje de Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 4, comenzando los versículos 15. Vamos a ver del 15 al 19. Y esto es una advertencia que él da sobre el tema de la idolatría. Lo importante que era guardar este mandamiento tan especial de los 10 mandamientos que Dios le había dado. Bueno, en versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna que alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que estamos mirando estas palabras que tienen que ver con la idolatría. Y es bastante en detalle, ¿verdad? De lo que no debían de hacerse imágenes. Y mucho menos inclinarse a ellas y adorarlas. Menciona ahí todo, de los peces, los animales, el cielo, las estrellas, todas esas cosas. Bien, pregunta 1. ¿Cuál es el tema general de todo este pasaje? Ya lo dije. Guardar el alma de la idolatría, dice. Así que adorar cualquier otra cosa que no sea Dios, que es el Dios verdadero, es idolatría. Guardar el alma de eso. Bien, pregunta 15, pregunta 2. En el versículo 15, ¿qué argumento en contra de la idolatría se presenta? ¿Qué argumento presenta Moisés aquí en contra de la idolatría? Bueno, que cuando Jehová les habló desde el fuego, allí no había ninguna imagen. Quiere decir que fue la voz poderosa de Dios, fue el mismo Dios, no solo, eso fue solamente lo que ocurrió. Allí no había ninguna imagen, por consiguiente no hay razón alguna, independientemente de que era un mandamiento de Dios, no hacerlo, pero no hay razón, es un argumento. No fue una imagen, quien habló fue Dios
mente. Y fue precisamente de esa forma que Dios se dirigió a ellos durante 40 años que estuvieron en el desierto o han estado en el desierto. Quiere decir que Dios se manifestaba, Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba al pueblo. En ningún momento ahí apareció ninguna imagen de nada. Así que es el argumento que está poniendo aquí a favor de negar la idolatría y hacerse ídolos, imágenes de ningún tipo. Ahora, la pregunta 3, ¿qué pudiéramos comentar de la siguiente afirmación? Vamos a escuchar la afirmación y después usted nos dice. Muy bien, en todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, su poder ha bastado. Él no necesita imágenes para eso. Bueno, es obvio que es muy cierta. Todo lo que hemos tenido experiencia con el Señor, sabemos que ha sido la mano de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios actuando en nuestras vidas sin necesidad de ninguna imagen. Ahora, ¿cómo Dios va a usar una imagen para hacer algo por nosotros cuando uno de sus mandamientos dice que no nos hagamos imágenes? ¿Creen ustedes que Dios va a violar uno de sus mandamientos para hacer algo por nosotros? Él necesita de algo físico, de algo visual, como una imagen para poder hablar, para poder dirigirnos a nosotros. Bueno, Él tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene la boca de sus hijos, de la iglesia, para hablar de Él. Él no necesita de ese tipo de imágenes. Él no solamente no lo necesita, sino que lo condena. Lo condena. Así que estamos claros en eso. Es una afirmación muy cierta. Pregunta 4. En el versículo 16 se presenta a la práctica de la idolatría como corruptora del alma. Es lo que dice ahí, que no se corrompan el alma. ¿Cómo podrá la idolatría corromper el alma? Y recordemos que el alma, cuando habla del alma, a diferencia del espíritu, el alma es la parte intelectual, donde están las emociones, donde está la voluntad del ser humano. Es la parte psíquica, por decirlo de una manera. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podrá la idolatría corromper el alma? Bueno, creo que cuando la mente se engaña, dando atributos divinos a imágenes o a dioses falsos, te estás corrompiendo tu mente. Estás siendo engañado, estás siendo confundido. Esa es la parte de la mente del hombre cuando está recibiendo una información incorrecta, mentirosa y nos puede engañar. Ahí afecta, ahí corrompe el alma. Igualmente, hablando de las emociones, cuando de una forma, definitivamente para mí Satanás tiene que ver directamente con esto y sus demonios, cuando a través de cultos extraños a imágenes y a dioses falsos, como es el caso de la santería, como es el caso de la brujería y todas estas cosas, pueden manipular las emociones de las personas y afectar también su alma, corromper el alma de las personas que practican esas cosas. Recordemos esto, Satanás tiene también poder, no el poder de Dios lógicamente, pero puede hacer cosas que confunden. Y emocionalmente muchas personas se ven atraídas por esto, que ven cosas moverse o que ven, vamos a decir, ciertas manifestaciones y no se dan cuenta que son demonios que están afectando las emociones de las personas. Así que cuando igualmente se induce este tipo de falsas religiones a aceptar y a practicar acciones que son pecados según la palabra de Dios. Hay muchos de estos movimientos de brujería y cosas así que aplauden acciones negativas en la persona, como es el caso de la homosexualidad o el caso de hacer sacrificios de animales y cosas extrañas y cosas así, pueden definitivamente engañar a la persona no solamente en su mente, sino también en su corazón y en sus emociones. Y eso yo creo que corrompe el alma. Así que estoy muy de acuerdo de que esa verdad, de que la idolatría, cuando el tiempo de Moisés podría corromper el alma del pueblo de Israel, igualmente ocurre ahora con las personas que practican todo este tipo de cosas que tienen que ver con ídolos, que tienen que ver con falsos dioses, que en general es lo que se conoce en la palabra de Dios como la idolatría. Muy bien. Pregunta 5.
En los versículos 17 al 19 se presenta el peligro de que se adoren a cosas naturales creadas por Dios como animales y astros celestes. ¿Existirán manifestaciones modernas de ese tipo de idolatría? Yo digo que sí, que está medio de moda, me parece. No, creo que es algo nuevo, ya lleva tiempo en esto. Pero, ¿han escuchado el término ese madre naturaleza? Y cómo prácticamente se le da características de una persona a la naturaleza. Y hay movimientos de este tipo muy fuertes. Igualmente hay una filosofía que se conoce, la filosofía panteísta, donde dice que todas las cosas es Dios, la naturaleza es Dios, la tierra es Dios, las plantas son Dios, los animales son Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Quiere decir que sí, esas manifestaciones de idolatría hacia los astros y hacia, igualmente con el asunto de leer la mano de la gente o la carta astral de la astronomía y toda esta serie de cosas que tienen que ver con supuestos poderes en las estrellas y en el espacio, etcétera, sobre nosotros. Es algo que funciona actualmente con mucha fuerza, produce mucho dinero para muchas personas. Yo estoy consciente y pienso que la mayoría de estas cosas son falsas. Bueno, todo es falso, pero quiero decir, son mentiras engañando a las personas. Algunos creo que son falsas en el sentido de que son antibíblicas y que son pecados, pero son reales. Y de verdad Satanás se mueve en muchas de estas cosas así. Pero hablando de la madre naturaleza, hay una película, no sé si algunos de ustedes la vieron, muy bonita, se llama Avatar. Y si uno lo mira como algo de fantasía, pues quizás sea inofensiva. Pero el mensaje que tiene esa película es totalmente panteísta, donde la naturaleza es un ser. No es algo creado, es algo que tiene personalidad propia. Y uno tiene que estar en comunicación, en comunión con esta naturaleza, con esta madre naturaleza, con esta persona, con ese Dios llamado naturaleza. Así que definitivamente es una forma de idolatría que ya se estaba hablando desde el Antiguo Testamento, cuando los astros, cuando las cosas se les llaman Dios. Déjenme aclarar algo, no a forma de pregunta, a forma de aclaración, el versículo 19. El versículo 19 de la versión Reina Valera está un poco, para mí mismo, yo lo leí y digo, ¿qué está queriendo realmente decir aquí? Y algunos interpretan ese texto como que Dios está autorizando que algunos pueblos que no conocen el Evangelio, que no conocen de Dios, bueno, en el Antiguo Testamento, que no conocían de Dios, pues se les permitiera adorar imágenes. Cuando dice que Dios ha concedido los astros a los pueblos del mundo. Pero realmente no es así, no es para que se le adoren, es solamente para que lo tengan. Los astros, la luna, las estrellas, es para que el mundo lo disfrute. Pero de ninguna manera este texto está queriendo decir que Dios sí autoriza a otros que utilicen a los astros, etcétera, como sus dioses. No tiene sentido con muchos pasajes de la Biblia donde directamente se critica, se ataca, se habla fuerte de los pueblos que tienen a las estrellas y a los animales y cosas así como Dios. Así que Dios no va a autorizar esto. Fíjense la traducción, permítanme que lean para ustedes la traducción de ese versículo 19. En la Biblia Dios habla hoy, o la versión popular, que a mí me gusta bastante, y es más clara. Fíjense cómo dice: porque el Señor su Dios creó los astros para los pueblos del mundo. O sea, no los creó sencillamente para permitirles que ellos lo usen como dioses, sino para los pueblos. Bueno, en fin de cuentas, los astros están hechos para bendición, no para ser adorados. Y eso es lo que el texto está queriendo decir. Así que, aclarando ese asunto del versículo 19, permítanme hacer la pregunta 6, que es también otra frase. ¿Qué pudiéramos comentar de la siguiente afirmación? El hombre erróneamente adora la creación en vez de al creador. Bueno, exactamente eso es lo que estamos hablando cuando se cree en esta filosofía panteísta, o se está llamando a la madre naturaleza como una persona a la cual hay que adorar. La naturaleza no es una persona para adorar. La naturaleza es un acto creado. A quien hay que adorar es al que hizo la naturaleza, que es el creador, que es nuestro Dios. Así que es cierta, es un error confundir a la creación con el creador. ¿Clarito?
Muy bien, seguimos en Deuteronomio 4, vamos a ver los versículos 20 al 24, la segunda porción que vamos a estar meditando. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Qué palabra más preciosa. Pregunta 7. ¿Qué demuestra este texto sobre Moisés en general? Bueno, creo que demuestra su buen corazón a favor del pueblo de Dios. Así que la condición en que él está triste de no poder entrar a la tierra prometida no lo limita a él en compartir estos buenos deseos y estas palabras de ánimo y de impulso para el pueblo que sí lo va a pasar. Así que él no se deja ganar por la frustración o la amargura o la depresión por el hecho de que él no va a pasar, sino que él se mantiene en ese espíritu noble y está hablando palabras, bueno, de parte de Dios siempre, para que el pueblo les vaya bien en la tierra prometida, puedan prosperar en la tierra prometida, aunque él sabe que se va a morir del otro lado del Jordán, que él no va a pasar al otro lado. Ahora bien, esta pregunta creo para mí interesante. En el versículo 20, ¿cómo podremos parafrasear el versículo 20 para aplicarlo a nuestras vidas? Ahí está escrito Moisés hablando de Dios con ellos. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esa misma idea parafraseando, quiere decir usando otras palabras, con nuestras propias palabras, donde esa experiencia se aplique para nosotros? Bueno, cada cual puede hacerlo a su manera, ¿verdad? Yo voy a compartir cómo yo lo parafrasearía. Me salió, creo que sí. Dice, yo pondría así. Pero a nosotros nos tomó Dios y nos sacó del horno de nuestra vida de pecado, y ahora somos sus hijos en Cristo, con una herencia gloriosa y con vida eterna. Efectivamente, hay una comparación que se puede hacer. Dios sacó con poder al pueblo de Israel de una esclavitud en Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y nosotros con poder igualmente nos sacó de una vida de pecado, y ahora tenemos una herencia preciosa de vida eterna en los cielos. Así que creo que se puede aplicar súper bien esta idea a la realidad preciosa de los hijos de Dios en este tiempo. Muy bien, pregunta 9. En los versículos 21 al 22, Moisés comparte la realidad de que por el enojo de Dios morirá en ese lado del Jordán sin llegar a la tierra prometida. La pregunta es esta. ¿Estará Moisés llamando a Dios injusto por no dejarle pasar a la tierra prometida? No, de ninguna manera. Aunque fue por la decisión de Dios que él no pudiera pasar, la causa fue su propio pecado. Y él lo reconoce, quiere decir que no fue una decisión injusta, fue una decisión justa de parte de Dios. Y efectivamente él está consciente de algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos parte del pueblo de Dios, cuando cometemos un error y cometemos un pecado, muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de eso en nuestra vida. Bueno, esto lo hemos visto ya anteriormente. Ahora, la pregunta 10, en el versículo 22, ¿qué vemos una vez más sobre la fe de Moisés? En ese versículo 22. Bueno, que es una fe fuerte, porque él no está dudando de las promesas de Dios. Él no pone en duda, él está totalmente seguro de que aunque él no va a pasar, el resto del pueblo sí va a pasar y va a llegar a la tierra prometida. Quiere decir, una fe firme en las promesas de Dios. Él lo cree y él lo está afirmando con seguridad, con fe, no con dudas. No está diciendo, si ustedes llegan a pasar, si por casualidad pueden. No, él está afirmándolo. Él está seguro de que ellos van a llegar a la tierra prometida.
Ahora, pregunta 11, en el mismo versículo 22. ¿Cómo se debe aplicar en nuestras vidas esa seguridad de Moisés en la tierra prometida? ¿Cómo se puede aplicar esa seguridad que él tenía? Bueno, igualmente ahora nosotros con una esperanza segura y gloriosa que como cristianos tenemos de que las promesas de Dios se van a cumplir. Cristo fue al lugar, preparar lugar para nosotros y aplicando esa fe, ahora en estos tiempos estamos agarrados de esa promesa y vivimos con una esperanza gloriosa, con una esperanza segura. Así que de esa manera debemos de aplicar. La fe de Moisés estaba en la palabra de Jehová, de que esa tierra estaba prometida y que ellos lo iban a alcanzar, aunque él no llegara, el pueblo sí. Nuestra fe, estamos agarrados y convencidos y tranquilos y confiados de que la palabra de Dios se cumple y vivimos en esa esperanza. El lugar nuestro está ahí y nadie nos lo puede quitar. Amén. Amén. Pregunta 12. En el versículo 23, Moisés dice al pueblo, guardaos. En otras palabras, está diciendo, tengan mucho cuidado en no olvidar el pacto que tienen con Dios. Ahora bien, a pesar de que bajo la gracia de Dios no tenemos que guardar un pacto de ley para ser salvos. Esta es la pregunta. ¿Pudiera aplicarse esta advertencia en nosotros como iglesia? De que tengamos mucho cuidado y que guardemos el pacto que tenemos con Dios. A pesar de que ya no estamos bajo ningún pacto del Antiguo Testamento y que para ser salvo hay que guardar la ley, a pesar de eso, ¿se aplicaría esto? Bueno, yo creo que sí. Porque debemos de guardar nuestra alma de caer en desobediencia que nos lleven al pecado y desagradar a Dios por las cosas que podamos hacer, como lo hizo el pueblo. Recordemos que aunque no perdemos la salvación, si nuestra fe no es sincera, si nuestra fe, si nuestra fe ha sido sincera, quiere decir, si nuestra fe ha sido sincera, no vamos a perder la salvación, aclarando mis palabras. Pero sí hay mucho que perder cuando desobedecemos y cuando caemos en la tentación. Cuando somos cristianos carnales, hay mucho que perder. Y debemos de evitar y tener cuidado en eso. Así que está muy bien que alguien nos diga, guardaos. Ten mucho cuidado para obedecer, para portarte bien, vamos a decirlo así, obedientemente al Señor. Y efectivamente, repito, si pusimos la fe en Jesucristo, nuestra salvación está segura. No depende de eso. Pero cuando desobedecemos y pecamos y caemos, vamos a sufrir consecuencias y debemos de evitar eso. Fíjense, 1 Corintios 10, 1 al 12, un poco largo, voy a leerlo porque el apóstol Pablo está haciendo esto mismo. Está aplicando a la iglesia de Corintios este asunto de Moisés y del pueblo hebreo a la vida cristiana. Fíjense cómo él dice, versículos 1 al 12, 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No pasaron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Sino, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que eso está escrito ahí, efectivamente, y lo estamos haciendo en este estudio. Para amonestarnos a nosotros, no que caigamos en esos errores a pesar de que somos salvos. Y el versículo 12 es clave. Resume para ti y para mí. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 12, 1 Corintios 10. Así que claro que esa alerta nos viene. Cuidado, atención. No vayas a caer. Si quieres estar firme, mira que no caigas. Ten atención. Muy, muy importante. Pregunta 13. ¿Qué pudiéramos comentar de la siguiente afirmación?
Esa declaración de que Dios es fuego consumidor y celoso en el versículo 24 corresponde al Antiguo Testamento y no al Dios del Nuevo Testamento, que es amor. ¿Qué creen de esa frase? Bueno, es una frase falsa, a pesar de que dice una verdad, de que Dios es amor. Y es cierto que el Evangelio es una buena noticia del amor de Dios, de que dio a su Hijo por nosotros, y que podemos ser salvos cuando ponemos la fe en el Señor. Sin embargo, el Señor sigue siendo justo. El Señor tiene igualmente, sigue siendo fuego consumidor y es celoso, y hay que respetarlo y hay que tener temor de Dios. Aquella persona que no pone la fe en Jesucristo está condenado. Eso no ha cambiado, está bajo la ira de Dios. El texto quizás más bonito que recordamos del amor de Dios es Juan 3:16, pero Juan 3:16 no se queda ahí, ya eso lo hemos visto anteriormente. Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta ahí está hablando del amor, pero miren lo que dice ahora. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree sigue condenado, está bajo la ira de Dios, fuego consumidor, muerte eterna va a recibir. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso se aplica inclusive para los cristianos. Sabemos que ya en Cristo Jesús, por su gracia, por la gracia de Dios, por su amor, somos salvos. Pero todo lo que sembramos tendremos que cosecharlo. Dios no va a ser burlado nunca. Y tenemos que recordar eso de nuestro Dios. Claro que es amor, pero también es justicia. Fíjense esta frase, pregunta 14. ¿Qué pudiéramos comentar de la siguiente afirmación? No hay justicia si los delitos quedan impunes. No hay justicia si los delitos quedan impunes. Y es muy cierta. La justicia incluye castigo para aquellos que violan la ley. Y Dios es justo. Quiere decir que nadie puede burlarse de Dios. Y claro, el amor de Dios, ya dijimos y vimos en Juan 3:16, es que Cristo murió por nosotros. Así que en Cristo se unen dos cosas preciosas: el amor de Dios cuando entregó a su Hijo por nosotros, y la justicia de Dios cuando hizo pagar a Jesucristo, a su Hijo, por nuestros pecados. Quiere decir que nuestros pecados no quedaron impunes. Los que hemos aceptado a Jesucristo, nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Quiere decir que la ira de Dios, el fuego consumidor, cayó sobre Jesucristo inocente, que por amor a nosotros se había entregado en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero ahí está la justicia de Dios, ahí está el amor de Dios. No podemos olvidar eso, eso no ha cambiado. Y con nuestro Dios no se juega. Él tiene ese plan precioso que quien lo rechaza sigue condenado, porque fue condenado desde que pecó, y está perdido. La ira de Dios está sobre él. Bien, hermanos, espero que haya sido de bendición este estudio. Yo sigo diciendo y creo firmemente que siempre que vamos a la palabra de Dios en oración, buscando una respuesta, en que hay respuesta. Buscando paz hay paz. Buscando consuelo hay consuelo. Buscando luz hay luz. Porque es palabra de Dios. Y espero que usted haya ido en ese espíritu hoy y que la palabra del Señor le haya iluminado de cierta manera en cierto asunto de su vida. Así que hemos visto que una vez más este siervo de Dios, Moisés, con amor, alerta al pueblo sobre cómo debe caminar conforme al corazón de Dios en la nueva tierra prometida que estaban ya por entrar. Y eso tiene una aplicación maravillosa en nuestras vidas que esperamos que usted y yo la apliquemos. Que no seamos simples oidores, sino hacedores de esa palabra. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo devocional bíblico.